Bienvenidos todos a un evento más de la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina. El evento de hoy se titula Apartheid en el siglo XXI y básicamente lo enmarcamos justamente debido a que mañana se cumplen 73 años del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 12 de enero de este año, la ONG israelí de Derechos Humanos B'Tselem emitió un informe titulado Un régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Esto es apartheid. Y asimismo, la ONG Human Rights Watch emitió el 27 de abril un informe de 213 páginas titulado Un umbral cruzado, y que también describe justamente cómo existe un régimen de apartheid contra el pueblo palestino en territorio ocupado y no ocupado también. Y eso es lo que vamos a abarcar hoy. Tenemos 4 invitados realmente de lujo, pero antes de dar paso a sus invitados, yo quiero darle la palabra al señor embajador Hosni Abdelwahab. Gracias, buenas tardes. Es un gusto saludarlos de nuevo en este nuevo evento de la Embajada de Palestina, justamente previo al Día Internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también previo al 10 de diciembre, que para el pueblo argentino tiene un significado especial. Por lo tanto, nuestros saludos a los hermanos argentinos y a la humanidad por el 10 de diciembre. También debo recordar que ayer fue un día especial para el pueblo palestino porque fue el aniversario 34 del comienzo de la primera intifada del pueblo palestino, donde todo el pueblo palestino, independientemente de su lugar de residencia, de su edad o pertenencia, participaron en una movilización continua a lo largo de años en contra de la ocupación, solo con protestas pacíficas y masivas. Algo que tuvo sus frutos años después, pero lamentablemente hoy volvemos casi al punto cero con las políticas del Estado de Israel, que se basan principalmente en la supremacía y en la violación constante y sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino. Ayer mismo, tal vez muchos habrán visto cómo soldados israelíes disparaban a un ciudadano palestino, independientemente del motivo, de la razón, luego de haberlo herido y de haber caído en el suelo, siguieron disparándole, y hoy estos mismos soldados fueron absueltos. Inclusive hay rumores que serán condecorados simplemente por asesinar a sangre fría a un ciudadano que estaba tirado en el suelo, cosas que se repiten con mucha frecuencia y a lo largo y ancho del territorio de Palestina. No conforme con esta represión constante por parte de las tropas de ocupación israelí, se implementan todo tipo de métodos de dominio colonial que se basan, como decía, en la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino. Desde la violación al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, que prohíben que el cambio del estatus del territorio que ocupa una potencia de ocupación también impide el traslado de la ocupación de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado, hasta métodos que ni se pueden imaginar. Una cosa que llama la atención es el silencio cómplice de la comunidad internacional frente a estas violaciones sistemáticas del Estado de Israel de los derechos humanos.
quiero recordar un episodio ocurrido hace un mes y medio, 2 meses, cuando el ministro de Defensa israelí declaró 6 instituciones palestinas que defienden los derechos humanos como instituciones terroristas, sin presentar absolutamente ningún argumento, ninguna prueba. Estas 6 instituciones fueron declaradas terroristas por parte del Estado de Israel, al punto que los países europeos que sostienen al Estado de Israel y lo blindan frente a cualquier crítica, lo mismo que Estados Unidos, no les convencieron los argumentos de las autoridades de ocupación israelí y exigen una explicación y exigen pruebas que hasta el día de hoy no han sido presentadas, y aún así la declaración de que son instituciones terroristas sigue en pie. La verdad es que Israel, con la protección de las grandes potencias, pretende crear una especie de una secta o una casta de intocables que serían los israelíes, simplemente por profesar una religión, y pobre del que se atreva a criticar, porque automáticamente será tildado de antisemita. Afortunadamente, en los últimos tiempos hay voces valientes y valiosas que se alzaron para denunciar las políticas de discriminación y de apartheid del Estado de Israel, entre las cuales se encuentran nuestros invitados, tanto el diputado Ofer como el doctor Barcesar, la señorita Gisela Cardoso y José Schulman, que siempre han tenido la valentía y el valor de denunciar cualquier injusticia independientemente de dónde ocurra. También debo destacar el informe de B'Tselem, muy valioso, el trabajo de B'Tselem, que denuncia las políticas de discriminación y de apartheid, lo mismo que Human Rights Watch, que finalmente emitió un informe extenso sobre el tema. Yo simplemente quería dar la bienvenida, agradecer y dejar con ustedes a nuestros distinguidos invitados panelistas, que comienzan con el diputado Ofer desde Israel. Un abrazo infinito, y aprovecho para felicitar y desear felices Navidades para todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Embajada de Palestina en Argentina por la invitación. La verdad que es un lujo el panel que me acompaña. Así que eso en primer lugar vaya este agradecimiento. Y también el agradecimiento por la importancia de traer esta temática hoy a conversar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos trabaja desde hace 45 años por la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuando nació, antes del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, las violaciones a los derechos humanos ya eran sistemáticas. Y nuestra tarea se fundó en la necesidad de denunciar esas violaciones a los derechos humanos. En esta tarea, la solidaridad internacional tuvo un rol fundamental. Y es esa solidaridad internacional desde la que, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, decidimos seguir trabajando. Es ese el lugar en que nos comprometimos con los derechos humanos del pueblo palestino. No quisiera aún tener que hablar del apartheid y del siglo XXI en una misma oración. Quisiéramos que el apartheid fuera lo que ocurrió y terminó en el siglo pasado y que no suceda nunca más.
Me pregunto, ¿será por eso que a tantos y tantas les escandaliza llamar las cosas por su nombre? Semejante obviedad. Pienso que quizás muchas de las personas que ahora nos escuchan creen que esto del apartheid es una discusión jurídica, conceptual. Quiero decirles que para cada palestino, cada palestina, el apartheid es una realidad muy concreta. Por ejemplo, para un niño, una niña palestino que va a la escuela en Cisjordania, significa pasar por puestos de control, que su mochila sea revisada por soldados con armas largas, pasar por detectores de metales, a veces ser demorado o detenido al antojo del soldado de turno. Esto para ir y para volver de la escuela. No lo invento. Como voluntaria en Cisjordania tenía a cargo la tarea de acompañar niños y niñas a la escuela. Yo les pido que se imaginen a sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, quizás nietos, yendo a la escuela en estas condiciones. Por la ocupación israelí, ir a la escuela puede ser una actividad muy peligrosa para los niños y niñas en Palestina. También me tocó acompañar a familias cuyas casas eran demolidas por la construcción del muro, que hace ya tiempo los palestinos llaman el muro del apartheid, o cuando Israel no da los permisos para construir en sus propias tierras a los palestinos. Así de concreto es el apartheid, como el muro que construye en Cisjordania y que recientemente inauguró, como si no estuviera ahí hace muchos años ya, en la Franja de Gaza. ¿Qué calle tomar con tu auto no depende del camino más corto, sino de aquel porque el Estado de Israel te permite andar, según tu patente verde o amarilla? Algunas calles están directamente prohibidas para la circulación de palestinos y palestinas, incluso en el centro de grandes ciudades como Hebrón. Los colonos pueden ocupar tu casa y echarte, y los soldados israelíes los van a proteger a ellos. Eso es el apartheid. Las detenciones administrativas, esas que no sabes de qué te acusan, no te puedes defender, pero te dejan en prisión. Claro, eso solo aplica a los palestinos. Eso es el apartheid. Muchas veces escuché decir que cuando el juez es tu enemigo no hay justicia posible. Eso es el apartheid. En este contexto es en el que el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos es importante. Es el acto de llamar las cosas por su nombre, de denunciar ante la comunidad internacional los crímenes. Hace 11 años, apenas unos días atrás, hace 11 años, un 6 de diciembre, Argentina reconoció a Palestina como Estado dentro de las fronteras de 1967. Ojalá, cuando Argentina asuma la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año próximo, en el 2022, tengan nuestras autoridades la valentía del movimiento de derechos humanos de este país, que distingue a este país por la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, acompañando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Seguir el camino de luchar contra el crimen de apartheid en cualquier lugar y levantar las banderas de los derechos humanos. Luchar contra las políticas de segregación y discriminación racial deben ser parte fundamental de la agenda. Me parece importante decir que llamar las cosas por su nombre es un principio, pero que nos tiene que llevar a la acción. Gracias. Cerramos con Eduardo. Bueno, un gusto, un compromiso. Totalmente de acuerdo con lo que planteó Giselle y expresa una de las tradiciones más ricas del movimiento de derechos humanos en Argentina. En estas ocasiones uno
debe decidirse intentar traer algún argumento nuevo, innovador, o insistir en las verdades más consistentes, en las 3-4 particularidades que distinguen a la causa del pueblo palestino y a la dominación del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Lo primero que uno podría decir es que como todo acto de violación de los derechos humanos, es necesario distinguir entre el acto en sí, entre los hechos y el modo de nombrarlos. La tipificación conceptual, penal, internacional. Uno puede nombrar los hechos que ocurren en los territorios palestinos como un proceso de dominación colonial iniciado en 1948 y que continúa en expansión. Y estaría diciendo lo principal. Lo principal es un proceso colonial. Uno podría asegurar de que en Palestina Israel comete un acto de genocidio y estaría cumpliendo minuciosamente los requerimientos del Convenio de Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, que se sancionó un día antes del famoso 10 de diciembre de 1948, en que se votó la Declaración de los Derechos Humanos. Genocidio es, siguiendo la idea principal de un polaco de origen judío llamado Lemsky, básicamente la destrucción de un grupo nacional, la destrucción de su identidad y la sustitución de su identidad por la del agresor, por la del dominador. En Palestina se cometen homicidios, se somete a la población a condiciones que dificultan su reproducción, hay sectores sometidos a torturas y claramente lo que hoy existe en el territorio palestino, luego de tantos años de proceso genocida, es muy distinto a lo que existía en 1948. Básicamente, los palestinos han sido expulsados de su territorio, se ha modificado la composición, la correlación entre colonos y el pueblo palestino, y hoy hay una realidad distinta. Imaginemos para los argentinos algo bastante parecido a lo que ocurre en Malvinas. La población originaria ha desaparecido, lo que hay son colonos ingleses durante generaciones, y el resultado entonces es un cambio radical. Uno puede decir que es un plan sistemático de expulsión poblacional para ejercer el dominio político. Y también puede decir que lo que se vive en Palestina por parte del Estado de Israel son políticas de apartheid, considerado un delito por las Naciones Unidas, tipificado, y en estos meses ratificado por organizaciones de las cuales nadie puede sospechar la menor simpatía por las causas populares, antiimperialistas o liberadas. Pero volvamos a los hechos, y sigo el razonamiento de Giselle. En definitiva, los hechos son niñas y niños encerrados entre muros, sometidos a todo tipo de escarnio, palestinos y palestinas expulsados de sus casas, palestinos y palestinas a los cuales se les impide cultivar sus árboles, sus olivos, sus plantas, personas encerradas en prisión,
se calcula que 1 de cada 2 palestinos varones ha estado preso en algún momento de su vida desde la ocupación militar por Israel. La segunda cuestión es que este proceso que podemos llamar de apartheid, genocida, de dominación colonial, de expulsión territorial, es uno de los procesos más prolongados en la historia de la humanidad. Pocas veces hubo un proceso de este tipo que durara tanto tiempo. Nosotros, los argentinos, conocimos muchas dictaduras, pero ninguna de ellas llegó ni siquiera, Eduardo me corregirá, ni siquiera llegó a 10 años, ¿no? Imagínense ustedes un dominio como el de la dictadura de Videla sobre el pueblo argentino, ya no por 8 años, sino por 70 años, y ya no en una relación más o menos lejana, sino en una cercanía casi inimaginable. Es para pensar mucho que este dominio colonial genocida de expulsión territorial que aplica política de apartheid atravesó el periodo de oro del capitalismo, según lo denominaba Hobsbawm en su libro, la idea que después de la Segunda Guerra Mundial, la competencia entre socialismo y capitalismo, la nueva correlación de fuerza, la necesidad de reorganizar la economía a nivel mundial después de la destrucción que el fascismo impuso en el mundo, produjo la mayor expansión económica y de derechos en el capitalismo que se conoce. Durante todo ese periodo Palestina estuvo sometida. Ese periodo también estuvo caracterizado por un aparente relativo equilibrio de fuerzas entre un mundo capitalista y un mundo socialista, que explica mucho la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, o la Declaración de los Derechos Económicos y Sociales de 1964, y la inmensa cantidad de pactos y convenios firmados en aquella época. Palestina siguió sometida al dominio de Israel cuando esa situación cambió abruptamente con la implosión de la Unión Soviética y el establecimiento de un orden monopólico, de una única potencia global, que, como todos sabemos, reprodujo la situación de Palestina en muchísimos países de Asia y América. Sin embargo, si aceptáramos relativamente que alrededor de la primera década del siglo XXI ese poder global único empieza a ser hackeado por la recuperación económica y militar de lo que ahora es la Federación Rusa y de la República Popular China, estableciéndose lo que casi todos hablan de un mundo en donde aparecen ideas de multilateralismo, de disputas sobre la hegemonía global, y sin embargo Palestina, saco del sin embargo, y Palestina sigue sometido a este dominio. Creo que es un tema que merece mucha reflexión y que de alguna manera explica la molestia que la cuestión palestina causa en tantos académicos y académicas, porque pone en cuestión el mito de la vigencia de los derechos humanos desde 1948 en el mundo. En tercer lugar, así pensemos que se aplican políticas de apartheid, o pensemos que es un genocidio, o pensemos que es una situación de dominación colonial más o menos clásica. Sin lugar a duda, es una violación sistemática masiva de los derechos humanos, con la particularidad de que es el proceso de violación de derechos humanos más oculto de la historia contemporánea. Como todo proceso de ocultamiento de la violación de los derechos humanos,
requiere ocultar información y falsear la realidad. Y el gran falseador de la realidad es transformar al victimario en la víctima, al asesino en el asesinado, al torturador en el torturado. Lo que se ha construido es una idea falsa de que los débiles son los judíos que fueron a vivir a Palestina, que los perseguidos son los judíos, los habitantes que vinieron de Europa al territorio actual de Israel, y los que sufren atentados son los habitantes de las grandes capitales, de las grandes ciudades como Jerusalén, Tel Aviv. Por el contrario, los árabes, no palestinos, porque no se les quiere reconocer la identidad, sino que se los englobará en algo que para Occidente siempre es algo inexplicable, inexplorado, fruto de la construcción ideológica de las ciencias sociales que se llama orientalismo, inventar un oriente que pueda causar pánico en Occidente. Como se dijo, los árabes son los terroristas, no son democráticos, odian a las mujeres, las maltratan, y todos esos mitos y construcciones son las que impiden que las sociedades europeas, americanas y una buena parte de la sociedad argentina no puede ver lo que ocurre delante de sus ojos. No puede ver que hay un Estado que aplica políticas de apartheid, políticas terroristas, y cuyos ministros y ministras, y ese sería mi deseo más intenso, es que en la Argentina se publique cotidianamente lo que dicen las ministras y ministros de Israel, cuando hablan de ahogar en el mar, que está muriendo, en el mar muerto, a las palestinas para que no nazcan las serpientes que tienen en su vientre. Bueno, por último, y aparentemente en contradicción con todo lo que dije antes, Israel, a pesar de todo, viene perdiendo la batalla cultural con el pueblo palestino. Hace unos días en Argentina, en la Patagonia, en la Cuesta del Ternero, mataron a un joven mapuche. Y una de las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos no solo tuvo que acompañar jurídicamente a esa comunidad, sino que tuvo que subir a la montaña para con su cuerpo garantizarle a los mapuches que pudieran hacer la ceremonia religiosa. Se quedó como un día allí, y cuando bajó de la montaña me dijo: ahora entiendo lo que pasa en Palestina, porque escuchó de qué manera las niñas y los niños mapuche recuperan su idioma y se aferran a unas piedras como signo de identidad. Los invasores han podido hacer casi de todo. Han podido incluso asimilar movimientos de rebeldía, movimientos de lucha armada, rebeliones políticas. Han destruido los convenios de paz y sin embargo no pudieron ganar a la infancia palestina. Hace muy poquitos años se hizo muy famoso el caso de Jaed Tamimi, una niña de 16 años que se enfrentó a los soldados israelíes. Yo voy a terminar leyendo lo que ella dijo. Con los años crecí, maduré más y entendí mejor las cosas. Supe que la ocupación no es solo ese soldado, sino todo lo que hay a nuestro alrededor. Checkpoints, asentamientos y el muro. La expulsión de mi pueblo y de mi gente de sus pueblos, de sus casas. Los campos de refugiados, la presión, la pobreza, las masacres de Kafr Qasim,
Deir Yassin, Sabra y Shatila. La situación en Gaza. Israel representa la colonización, el guardián de los intereses del capitalismo y la industria militar, el enemigo de la humanidad. He superado el miedo. No quiero y no me gusta que la gente de mi alrededor me vea como una víctima, porque es mi deber resistir y luchar contra aquellos que robaron mi tierra, mi casa y colonizaron mi país. Los niños y las niñas de Palestina muestran que se puede hacer de todo con un arma, menos sentarse encima. Y el pueblo palestino, con esas niñas, con esos niños, ha salvado su causa y más temprano que tarde esa causa triunfará y terminará el genocidio, el apartheid, la dominación colonial y la expulsión territorial. Bueno, buenas tardes. Agradezco al señor embajador poder dirigir estas palabras, porque como todo militante de derechos humanos, la causa del pueblo palestino es nuestra causa. Es decir, no tenemos ninguna duda sobre quiénes son los que serán juzgados como criminales ante la historia. Y estamos ciertos, como dijo José, que en algún momento el pueblo palestino tendrá paz y justicia. Y para eso vamos a hacer un abordaje desde aquello que obviamente es nuestra especialidad, nuestro métier, que son los aspectos jurídicos e institucionales para restablecer o establecer la paz entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Dice un texto filosófico, es el banquete de Platón, que hay un poder que ni a los dioses les ha sido dado y que ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. No podemos volver la historia atrás. No podemos volver ni a 1948 ni a 1967, pero tenemos que encontrar un camino en este momento y en la situación que atraviesa la comunidad internacional. Ese camino no puede ser otro que el camino de la paz. Otro pensador, Immanuel Kant, en La Paz Universal, sostuvo que es preferible la sentencia judicial a una victoria militar. La victoria militar puede no ser más que un alto el fuego, en tanto que la sentencia judicial es un momento de conciencia crítica de la sociedad sobre sí misma. Y desearíamos ampliar este concepto de paz diciendo que no alcanza con la terminación de las hostilidades, de la persecución, de la conducta genocida y del apartheid y de los crímenes de guerra. Se necesita un estado de satisfacción social de las necesidades del pueblo palestino. Recién allí podremos hablar de paz. Y a esta paz a la que queremos contribuir. La situación diplomática e institucional exhibe, del lado de los bien pensantes, ya sea la idea de un Estado único democrático que aúne ese territorio de conflictos y que establezca una igualdad en las condiciones de existencia social de todos sus habitantes. Parece utópico, pero creo que a veces las utopías merecen nuestro esfuerzo. La otra solución, también institucional, sería la de dos estados, con fronteras seguras y con una existencia social lo más equitativa e igualitaria posible. También es dificultoso.
podría ser el otro camino institucional. Pero como no se abren vías de debate y concreción a nivel internacional, yo diría que el apagón de Naciones Unidas y la sustitución de un organismo internacional por potencia militar, imperialista y hegemónica imposibilitan de momento cualquiera de estas dos alternativas institucionales. Desde ya que esto nos lleva a un callejón difícil. En ese callejón difícil resta el examinar la vía judicial. La vía judicial, aunque no ha prosperado, ya ha sentado bases que no pueden ser borradas sobre los crímenes cometidos por las políticas del Estado de Israel. Si puedo sintetizarlo, diría: el 2 de febrero del corriente año, la primera sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Interamericana decidió por mayoría que su jurisdicción regional, en el caso de Palestina, que es un Estado parte del Estatuto de Roma, de la Convención Penal Internacional, se extiende a las tierras ocupadas por Israel desde 1967, a saber, Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Poco después, el 3 de marzo, la fiscal Fatou Bensouda pidió la cooperación del Estado de Israel para poder avanzar en la investigación de estos crímenes de ocupación y genocidio. La respuesta de Israel y el coro de países occidentales que mantienen estos crímenes ha sido tremenda. Ha dicho no solamente que no va a cooperar con la justicia internacional, sino que va a aplicar severas represalias al pueblo y a la autoridad palestina. Y Estados Unidos y otros países de Occidente han apoyado esta postura, a pesar de ser varios de ellos firmantes de la Convención de Roma, que establece la competencia, qué crímenes y bajo qué procedimientos pueden dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional. Esto es realmente lesivo de la condición humana, porque si algo caracteriza antropológicamente al ser humano es la búsqueda de la justicia. Y si alguien dice yo no voy a tolerar la justicia, es como decir reniego de la condición humana. Es curioso que ese proverbio bíblico que tanto y tantas veces se invoca por pensadores judíos, que dice justicia, justicia perseguiré, cuando llega el momento de la justicia dicen te mato si buscas la justicia. Esto no puede ser de ninguna manera tolerado, ni comprendido, ni justificado bajo situación alguna. Entre esas tremendas paradojas de la historia se da que la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio, ya invocada por José en su exposición, que expresó el grado de horror de la conciencia jurídica universal frente a los crímenes de la Shoah, que esa convención sea ahora aplicable al Estado de Israel y a sus políticas, demuestra la fragilidad de la condición humana y cómo el poder se superpone y fagocita la idea de justicia. Y repito, esto es renegar de la condición humana. Pienso que todo esfuerzo que pueda ayudar a la concreción de que la Corte Penal Internacional intervenga vale la pena. Puede ser un proceso de justicia universal
de eso que se inauguró en España por la intervención del magistrado Baltasar Garzón para juzgar los crímenes cometidos en los países del cono sur latinoamericano por las dictaduras militares que la han asolado, y que ahora tiene 2 causas en trámite en jurisdicción argentina, la más conocida y divulgada, la de los crímenes del franquismo, los crímenes del franquismo, puede ser uno de los caminos para excitar la intervención, en definitiva, de la Corte Penal Internacional, que es a quien le corresponde. Y yo creo que debe hacerse bajo la figura de la Convención del Genocidio, por 2 razones. La primera, por la fecha, 1948, anterior a todo acto lesivo a esa convención, con lo que satisface el principio universal de ley previa al hecho del proceso. Y la otra, porque la raíz histórica de esa convención debería conmover a todo judío de buena esencia humana, porque es bajo esa convención que esos crímenes cometidos desde el aparato de Estado, del Estado de Israel, deben ser juzgados, conocidos y decididos. La otra propuesta que debo traer acá es la de la posibilidad de un tribunal ético. Tribunales éticos no tienen ninguna jurisdicción efectiva, pero son una forma de alerta a la conciencia internacional de los pueblos, una forma de gritar entre todos: acá están violando y cometiendo crímenes de lesa humanidad. A mí, confieso que me horroriza la idea de que niños sean sometidos a una corte en el Estado de Israel por la imputación de comisión de crimen, simplemente porque son niños y porque quieren vivir. Esto me parece otra de las razones también para que un tribunal ético se haga cargo de las condiciones de existencia social de estos niños y pueda dar un manto de justicia venidero, pero un manto de justicia para resolver esta situación, que es de las más graves que se conocen. Todos nos hemos conmovido cuando hemos visto los zapatitos de los niños que están en el Museo de la Shoah. ¿Cómo no conmoverse frente a eso? Ahora pregunto, ¿y dónde están los zapatitos de los niños palestinos masacrados por estas políticas de exterminio, de dominación, de aniquilamiento, que realmente hieren la conciencia jurídica de la humanidad? Bueno, yo creo que la función que debemos buscar es restablecer y reparar. Son 2 funciones muy difíciles, pero es la forma en que en el derecho se resuelven los conflictos. Como ya dije, nadie puede volver la historia atrás, pero podemos restablecer los límites, podemos restablecer los territorios, podemos darle, bajo la otra palabra del derecho, reparar condiciones de existencia social digna, es decir, que no tengan que vivir entre escombros, sin agua potable, sin servicios locales, con dificultades para acceder hoy día a las vacunas contra la pandemia. Todo esto que debiera provocar la inmediata reacción de la humanidad, pero que frente a una organización de Naciones Unidas que ha desfallecido en lo que fue su Carta Orgánica y sus objetivos de creación, tenemos que alzar la voz para llegar a ello. Restablecer y reparar. Y creo que entonces sí, tendremos algún día, no sé si lo veremos nosotros, un Estado palestino cuyo pueblo tenga derecho a la autodeterminación. Y
finalizo citando la opinión de Karel Basak, uno de los más prestigiosos luchadores y pensadores en materia de derechos humanos, autor de 2 compilaciones internacionales publicadas por la UNESCO, Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos y los Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Y Karel Basak decía, y sigue vivo este pensamiento, el derecho de auto libre determinación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. Brindo por ese derecho de libre y autodeterminación del pueblo palestino en esta proximidad de fiestas navideñas y de